Bien, buenas tardes. Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Iván Rodrigo Mendizábal. El tema para desarrollar hoy día es la cultura ecuatoriana plasmada en la literatura, el cine y los videojuegos. Iván Rodrigo Mendizábal es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, en donde dicta clases en el área de comunicación. Asimismo, cuenta con un máster en estudios de la cultura. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes textos: Análisis del discurso social y político, 1999, Cartografías de la comunicación, panoramas y estéticas en la era de la sociedad de la información, 2002, Máquinas de pensar, videojuegos, representaciones y simulaciones de poder, 2004, Sistemas informativos en América Latina, 2009, La lengua y lo afro, de la literatura oral a la oralitura, 2012, Imágenes de nómadas transnacionales, análisis crítico del discurso del cine ecuatoriano, 2018, Imaginaciones científico-tecnológicas letradas en Ecuador, 2019, La ciencia ficción ecuatoriana, 1839-1948, publicado en el año 2020, y El lugar de la utopía en la historia, año 2020. Recientemente ha participado en el Congreso de la Asociación de Ecuatorianistas. Muy bien. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo empieza su interés por indagar sobre la cultura desde ámbitos interdisciplinarios? Bueno, gracias, Jesús. Bueno, o sea, yo debo decir lo siguiente, ¿no? Yo vengo de la profesión de la comunicación social, y después, gracias a todo lo que significa el desarrollo de las nuevas tecnologías, me fui metiendo a indagar sobre ese aspecto, ¿no? La relación de la comunicación con las nuevas tecnologías. Y eso me conectó con mi maestría de estudios de la cultura. Entonces, es ahí donde desarrollé mi pensamiento sobre lo que podría ser el cómo las tecnologías están trabajando o están impactando o están transformando la cultura, específicamente con el contexto de los videojuegos, ¿no? Y después de ello, pasó el tiempo, obviamente los estudios culturales me abrieron más la perspectiva, digamos, de mis estudios o de mi interés sobre la cultura, la tecnología y otros ámbitos más que me interesaban en su momento. Y eso me abrió las puertas para hacer el doctorado en literatura. Y es ahí donde trabajé el tema de la ciencia ficción, ¿no? Si te das cuenta, el eje fundamental de todos mis estudios ha sido prácticamente nuevas tecnologías. Cuando yo estudiaba comunicación social allá en Bolivia, yo soy de nacimiento boliviano, pero radico allá aquí en Ecuador 32 años. eh, Mi tesis de licenciatura versó sobre la antropología visual, es decir, cómo las sociedades pequeñas o los grupos sindicales o como los indígenas utilizaban de una manera distinta el video e incluso hacían narrativas distintas. Y después ya con el tema de los videojuegos, ya en el año 2000, cuando ya hice la maestría, me interesó un poco cómo los videojuegos estaban siendo utilizados por los jóvenes, y un poco la perspectiva que estaba de por medio era pensar cómo las nuevas generaciones estaban digamos, determinadas por un quehacer pragmático o quehacer práctico relativo a la tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías de comunicación. Y cuando me meto con la ciencia ficción, mi interés ha sido mucho más grande, porque la idea era un poco ya indagar cómo las tecnologías también pueden ser objetos de figuraciones, ¿no? Y en el fondo te vas dando cuenta que la ciencia y la tecnología han determinado mucho o han, digamos, modelado el pensamiento de la modernidad en todos nuestros países, inclusive los andinos, ¿no? Independientemente que hayamos o no, digamos, llegado así como en Europa o en Estados Unidos tan eficientemente como lo lograron, ¿no? Entonces, sí es verdad que mi interés ha sido inter o transdisciplinario, ¿no? O sea, no quedarme simplemente con el objeto de la comunicación, no quedarme con el objeto de la cultura, no quedarme simplemente con el objeto de la literatura. Yo creo que poniendo en diálogo esto, sí ponemos a entender, digamos, otras dinámicas de la cultura y de la sociedad. La segunda pregunta es la siguiente:
Dentro de sus investigaciones ha tomado como referente la producción literaria ecuatoriana desde lo sociológico, lo histórico y lo político. A partir de ello, ¿es posible realizar una teorización que homogenice la literatura contemporánea de Uruguay? Bueno, a ver, lo primero, la pregunta es ¿por qué Uruguay? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Bolivia? Perdón, ahí había un error. Literatura contemporánea de Ecuador. A No sé eso. por qué. Sí. Hay un lapsus que... Ya, bien, porque yo decía, esta es una pregunta de examen. Obviamente, ahí me estabas tomando el examen. Bueno, a ver, sí, o sea, un poco sí es verdad que cuando tú trabajas desde la perspectiva transdisciplinaria, te vas dando cuenta que muchas de las herramientas de una sola disciplina no te sirven, y peor el pensamiento de una sola disciplina. Entonces, yo creo que el gran paradigma que va a permear siempre en nuestra práctica profesional, sobre todo el pensamiento, va a ser el que nosotros comencemos a acudir y entremezclar, digamos, estas otras disciplinas, ¿no? La sociología, la historia, la política. Y a mí, para mí, fundamentalmente, me interesa más que, por ejemplo, la literatura por la literatura como objeto cultural o la literatura como artefacto de consumo. Me interesa esa dimensión que tiene que ver cómo esa literatura dialoga con lo político, ¿no? No con la política, por si acaso, sino con lo político, ¿no? Y entonces, ese diálogo me suscita más inquietudes, me provoca más cosas. Yo cuando leo libros, pues hay veces que uno dice, ah, mira, este es un bello libro que está comenzando a me hurgar inquietudes sobre la realidad de mi país o de Latinoamérica, o de donde sea, ¿no? Pero cuando veo un libro que prácticamente hace pura farfulla o hace pura cosa estética y no me dice nada más, pues me arrepiento de haber gastado 20 o $30, ¿no? Que es un poco el problema de los libros, ¿no? Entonces, la idea es que todas las cosas que nosotros investigamos tienen que estar motivadas porque encontraste, digamos, detrás en los objetos culturales que tú investigas, cosas que tienen, digamos, que suscitan preguntas, ¿no? Y que pueden jalar, insisto, herramientas o pueden jalar perspectivas de diferentes disciplinas. Entonces, yo cuando me metí con la literatura ecuatoriana, fue una cosa muy particular porque en el fondo, con el tema de la ciencia ficción, ¿no? Y eso quizá pase también en Perú, y ha pasado también en Bolivia, ha pasado en muchos países, salvo algunos que son más, entre comillas, desarrollados a nivel cultural, como, pongo entre comillas por si acaso, ¿no? Para no decir siempre una diferencia, como Argentina o México, donde hay una industria cultural o una industria literaria mucho más grande, ¿no? Pasa que aquí en Ecuador el canon obliga a que muchas veces se piense que solamente Ecuador produce literatura realista o literatura, entre comillas, de vanguardia, que alguna vez se casó, o, digamos, trazó y fue por los caminos del realismo mágico, pero, o la literatura indigenista, que es muy típica del área andina, ¿no? Pero la pregunta era, ¿y habrá otro tipo de literatura distinta a ese tipo de contexto? Entonces, la inquietud fue la ciencia ficción, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que la ciencia ficción, como en varios países nuestros, insisto, Perú, insisto, Bolivia, insisto, también se había producido desde ese tiempo. Otra cosa es que prácticamente les habían hecho caso omiso a esas estéticas precisamente por su carácter, por su forma de presentar las cosas, por su diálogo con la realidad, ¿no? Recuerdo claramente, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano, cuando descubrí la primera novela de ciencia ficción del año 1893, viendo la literatura crítica o la historia de la literatura ecuatoriana, prácticamente ni la mencionaban. O si la mencionaban, decían, bueno, una novelita más, pero ni siquiera sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la historia de la literatura ecuatoriana en sus, no sé, por decirte, unos casi 150 o 200 años, prácticamente ignoró una literatura que es completamente distinta, ¿no? Y pronto me doy cuenta que, y eso es un poco quizá mi humilde aporte a la literatura ecuatoriana,
abro los ojos y mucha gente se dio cuenta que había habido literatura de ciencia ficción, pese a que incluso muchos le calificaban de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si no fuera ese trabajo, obviamente no soy el único, capaz que hay otras personas, no se hubiera abierto el canon, no se hubiera abierto la inquietud por esto, no se hubiera abierto una corriente pequeñita, pero una corriente interesante de investigadores o de lectores, incluso de inquietantes, de los que se inquietan por el tema de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, esto es una cosa que, por ejemplo, yo siento que aporté a la literatura como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede homogeneizar? Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? O sea, una teoría homogenizadora, ¿no? Porque fíjate que la literatura, para simplemente decirlo de un punto de vista, es amplio y es diverso, ¿no? No podemos llamarle con una cierta categoría, insisto, ¿no? O sea, de un tiempo a esta parte se dice que hay literatura social y prácticamente la literatura ecuatoriana se la consume como tal, ¿no? Desde sus, digamos, fundadores, que es esta novela clásica que es La Emancipada, por ejemplo, de Miguel Río Frío, o si se quiere la literatura de los años 30, de la generación del 30, que es literatura social, específicamente con la Hoguera Bárbara, por ejemplo, que hablan de tópicos ya básicamente políticos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, podríamos decir que en medio hay una literatura también de carácter, llamemos así, religiosa, ¿no? O sea, porque tú sabes bien que en el siglo XIX y el XX todavía hay una pugna entre conservadores y liberales, y eso permitió de que prácticamente mucha literatura esté dialogando también, quizá críticamente, no haciendo eco a la iglesia, naturalmente, sino críticamente y poniendo en vilo, digamos, las tesis de la iglesia, ¿no? O también podría decirse que con José de la Cuadra se inauguró una literatura de tipo, entre comillas, fantástica, eh, de realismo mágico, digamos así, que pues prácticamente no se consideraba en su momento como tal, ¿no? Mucho antes que los realistas mágicos que ya se volvieron famosos incluso con el boom latinoamericano, ¿no? Y entonces, quizá, fíjate, no podríamos hablar de una homogenización teórica o de una teoría homogénea, digamos así, ¿no? Sino de tendencias, de diferentes inquietudes, de diferentes preguntas, también ligadas a los momentos de su producción, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Hoy día prácticamente mucha gente joven está haciendo literatura, quizá intentando romper con el canon, en el sentido de intentando volver a dialogar con otros países, por ejemplo, e intentando volverse parte de las redes que antes era posible, ¿no? En los años 50 la literatura ecuatoriana estaba muy enredada con otras redes, digamos, latinoamericanas. Y entonces ahora están haciendo eso. Por ejemplo, es el caso de Mónica Ojeda, por ejemplo, que está haciendo literatura, no sé, algunos le llaman gótica, otros le llaman de neoterror, otros le llaman neoindigenismo terrorífico o algo, lo que quieras llamarle, y está haciéndolo en España, o está dialogando en España, y como eso te podría dar nombres, digamos, que están publicando en el exterior y que están, digamos, haciendo, digamos, otro tipo de literatura, ¿no? Valga la pena mencionar, por ejemplo, los últimos, qué sé yo, 5 años, suena más la literatura de mujeres, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque quizás son las que son renovadoras de lo que se está haciendo aquí en Ecuador. Entonces, esto es un poco más o menos lo que he hecho con la literatura ecuatoriana, ¿no? La producción cinematográfica de Ecuador también posee una caracterización similar a la que usted realiza en la literatura, debido a que los elementos propios de su cultura son plasmados con verosimilitud. Por ejemplo, se hallan títulos como El Tesoro de Atahualpa, Democracia Latinoamericana, Entre Marx y una mujer desnuda, Crónicas, A tus espaldas, entre otras producciones cinematográficas. Frente a ello, podría sostenerse que hay un propósito localista de la producción cinematográfica de Ecuador. ¿Esa modalidad sería viable para competir en un circuito internacional? Ya, gracias por la pregunta. En realidad,
digamos, hemos hablado de la literatura, pero también otro ámbito de mi interés ha sido el cine, ¿no? Y de hecho, te podría decir que también eso nace de mi vocación de haber hecho crítica de cine desde muy temprano, ¿no? Eh, Aquí en Ecuador hice por bastante tiempo crítica cinematográfica en el diario El Telégrafo y investigaciones en ese contexto. Hay un libro mío que se llama Imágenes de Nómadas Transnacionales, que es además un modelo de análisis crítico del cine ecuatoriano. Y ahí el tema que yo escogí es el tema de la migración, ¿no? Ahora bien, cuando tú me planteas esta pregunta y me estás haciendo este panorama de películas que tú tomas como referencia desde el año 24 al año 2010, estamos diciendo básicamente que, como ha sucedido también con la literatura, una gran característica del cine es ser un cine de carácter social, ¿no? O sea, más que un carácter, o sea, distinto a Hollywood o distinto de quién sabe a México, donde el cine podría ser de entretenimiento puro o donde podría ser, digamos así, de cine de estrellas o donde podría haber diversión dominical. Muchas de estas películas están hechas con mucho riesgo, ¿no? Porque primeramente no hay mucha plata, segundo que hay mucha aventura, tercero hay descubrimiento, cuarto hay, digamos, una vocación de querer hacer algo en el país. Muchos de los directores hacen una sola película y desaparecen del mercado, pero dejan la huella, ¿no? Eso es interesante también en el contexto de la producción cinematográfica, ¿no? Esto se puede ver mucho más entre los años 20 hasta los años 2000, digamos, ¿no? Con el gobierno de Correa, de Rafael Correa, más bien lo que se hace es una dinámica nueva de producción nacional de cine, desde el 2006, 2007, donde comienza a haber diversidad de producciones, ¿no? Y entonces se incrementa, para comenzar, el número de producciones, ¿no? O sea, si antes se hacía 3 películas no sé, por decirte, cada 5 años, desde el 2006 se hacen por lo menos unas 140 películas entre documentales y largometrajes, por lo menos cada año, ¿no? O sea, estamos diciendo que la proporción se desdobla, se triplica, ¿no? Se multiplica enormemente. Estos datos tú los puedes corroborar, digamos, haciendo más pesquisas si quieres en Internet. Entonces, ¿qué está pasando, no? Que el modelo de producción evidentemente invoca más al hecho de que hay que hacer cine y por lo tanto, como la literatura, hay que también sembrar imaginarios en la sociedad. Ahora, lo curioso del cine ecuatoriano, imagino también el cine peruano, es que el cine ecuatoriano hace lo mismo que cualquier otra cinematografía local o, si se quiere, nacional, de poner en conflicto, digamos, ciertos ejes de películas que recuperan el tema de la identidad nacional, por ejemplo, ¿no? Tú sabes bien que en Ecuador el tema en un momento dado de lo ecuatoriano, después de la migración hacia Estados Unidos de mucha gente, puso en vilo el tema de la ecuatorianidad, ¿no? Hasta qué punto los que se quedaron son más ecuatorianos que los que se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O a Europa. Entonces, hay un problema respecto a eso. Otro problema también que está en vilo es el tema de la identidad respecto a la idea de nación. Entonces, por ejemplo, el conflicto ese que hubo con Perú, el de Paquisha, ¿no? Y antes la guerra con el Perú del año 45, si no me equivoco, 43, fue prácticamente un detonante también para pensar nuevamente, fíjate, tardíamente, si evidentemente Ecuador era o no un país que estaba digamos, aunado, estaba cohesionado, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que están detrás de este cine, ¿no? Entonces, podríamos decir que en los últimos 20 años, quizá, este cine trata de trascender, ya trata de ir extra fronteras, trata de irse a colocar en festivales internacionales, trata de dialogar con otras cinematografías, trata de hacer, digamos, que el lenguaje no sea tan local. Ahora, hay que reconocer que hay una etapa del cine ecuatoriano, sobre todo en los años 60, que Ecuador se vuelve un país interesante para la coproducción mexicana, estadounidense, qué sé yo. Pero claro, el problema es que de esas películas, lo que se llama Ecuador es simplemente el paisaje, ¿no? Entonces vienen actores internacionales, se fotografían al pie del Chimborazo, al pie del Pichincha, en la ciudad de Quito,
pero prácticamente ellos son los protagonistas, ¿no? Y prácticamente la voz ecuatoriana queda muy atrás, muy en el fondo. Entonces, podría decir que ese tipo de cine, si bien internacional, pues es básicamente más mexicano, más norteamericano, más europeo, quién sabe, no, más que ecuatoriano, podríamos decir así. Entonces, estas otras películas que tú mencionas, por ejemplo, el caso de Entre Marx y una mujer desnuda, es ya la apertura hacia un lenguaje que intenta dialogar con otros lenguajes que se están haciendo en ese momento en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Y Crónicas ya va a ser prácticamente, y con este director, eh, ya no recuerdo el nombre, este director de Crónicas, el que va a abrir prácticamente la perspectiva de hacer un cine prácticamente transnacional, ¿no? Entonces, imagínate que vamos a ver un interesante desarrollo del cine, ¿no? Ahora bien, hoy en día los cineastas luchan por los circuitos internacionales y eso creo que es importante, ¿no? Lo mismo pasaría con la literatura. No puedes quedarte simplemente con la producción hecha en casa, ¿no? Tienes que buscar conexiones con producciones, tienes que buscar otras editoriales, otras productoras, otros financiamientos, ¿no? Ahora, claro, el problema de Ecuador es que con la crisis económica de los últimos 4 o 5 años, o más, quién sabe, dejó de tributar a la Ibermedia, ¿no? Donde se supone que habían fondos para la producción de cine, ¿no? Entonces, no sé si los últimos años Ecuador, como no ha tributado, no puede tener acceso a esos créditos. Entonces, obviamente, ahí hay una desventaja enorme, ¿no? Y el Estado ha dejado de financiar los proyectos de cine, haciendo que muchos cineastas se queden prácticamente con sus proyectos en las manos, ¿no? Entonces, este es el panorama que ahorita se puede ver del cine, ¿no? Pero en sentido general, podríamos decir que mucho del cine todavía que se hace acá es un cine que refleja preocupaciones sociales, ¿no? O sea, muy poco todavía se ha hecho cine de otro carácter, ¿no? Por ejemplo, dibujos animados casi se desconoce. Cine de ciencia ficción se hizo una película que fue un fracaso. Cine fantástico no se hace, ¿no? Entonces las preocupaciones son inherentemente sociales. En principio, los videojuegos son una forma de entretenimiento que está dirigida a los niños y los adolescentes. Frente a ello, ¿cómo empieza a condicionarse sus conductas y sus ideas hacia los propósitos del gobierno? Bueno, esta es una pregunta que recoge también la idea de mi libro anterior, ese sobre los videojuegos, ¿no? Máquinas de pensar. Porque la preocupación inherente en ese momento era, y creo que yo que todavía sigo pensando, es una hipótesis, ¿no? Porque todo lo que vivimos en la actualidad, o lo que viven los millennials, si se quiere ya con más radicalidad, ese es sentido pragmático, ¿no? Ese sentido práctico de la vida, ¿no? Entonces, mientras nosotros somos de una generación, bueno, yo quizá menos tú, de una generación que hemos leído, que fuimos a las bibliotecas, que hemos aprendido a jugar en la calle, jugamos fútbol en la calle o en los parques, eh, o sea, éramos todavía de la era mecánica, digamos así. Ya, las generaciones, sobre todo desde los años 80 o 70, 80 para adelante, son generaciones que han comenzado a educarse en las casas, ¿no? Entonces, ya no tienen ese contacto con la realidad. Entonces han ido aprendiendo la lógica de los videojuegos, ¿no? Están en un diálogo interesante con su forma de ser. Entonces la hipótesis que estaba detrás de ese libro es por qué los gobiernos contemporáneos o la gente que gobierna toma decisiones más rápidamente que en otros momentos. Recuerda que en la antigüedad una decisión se tenía que pasar por el Parlamento, por el Congreso, había consultas con la gente, peor en el mundo andino, donde prácticamente se consulta, pero hasta con las abuelitas, ¿no? O hasta con los muertos, ¿sí o no? Entonces se hace toda una serie de consultas que ocupan mucho tiempo, pero uno dice, pero ya, o sea, decidan, ¿no? Y cuando se decide, pues prácticamente puede ser una decisión sabia o una decisión que ya ha pasado a destiempo, ¿no? Entonces, las generaciones contemporáneas son generaciones que hacen esto, que piensan con una rapidez enorme, que toman prácticamente el sí y el no de una manera radical. Y esa es prácticamente la dinámica del videojuego. La dinámica del videojuego es o vas por este camino o vas por este otro. Si vas por este, mueres. Si vas por este, no mueres. ¿Ya? Y si vas por este que no mueres, pues prácticamente enfrentas a más opciones, ¿no?
Entonces, muchas veces los tipos de gobierno que tenemos como ejemplos son, digamos, producto de este pensamiento, digamos, practicista, de decisión rápida, ¿no? Entonces, esto está ya dentro de la máquina del videojuego, ¿no? En el libro se analizan varios videojuegos donde prácticamente se toman como casos de este tipo de decisiones. Por ejemplo, hay un juego que ahora no sé si todavía se sigue jugando, pero en su momento era importante, ¿no? Que se llama SimCity, ¿no? SimCity, ¿no? Que es un simulador de una ciudad donde el jugador es un alcalde y que tiene que tomar decisiones mientras la ciudad se le quema. Puede estar asediada por huelguistas, puede haber rupturas de no sé qué, medios de comunicación. Y para escribir ese capítulo me recuerdo que me inspiré en una conversación que tuve con personeros de las Naciones Unidas en su momento, ¿no? Que me preguntaban sobre justamente tecnologías y me explicaron de que en África usaban uno de estos videojuegos para que los niños tomen decisiones sobre temas de gobierno. ¿Ya? Entonces, fíjate si es así, entonces SimCity era un caso interesante como para modelarlo, ¿no? Entonces, no sé si hoy día, digamos, los videojuegos tienen esa dinámica, ¿no? De lo que yo veo con los videojuegos contemporáneos es que, bueno, hay muchos videojuegos naturalmente de tirar a matar, ¿no? Disparas y no disparas, mata zombies, no mata zombies, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que está en la misma lógica de los primeros videojuegos, ¿no? Pero hay otros juegos de planificación, hay otros juegos incluso de estrategia, ¿no? De pensamiento estratégico, ¿no? Yo creo que en todos los videojuegos lo que hacen es modelar el pensamiento estratégico, es lo que quería llegar, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente, quién sabe si hacía antes con otro tipo de juegos, ¿no? El pensamiento estratégico en la antigüedad, hace, quién sabe, cientos de años, se hacía con el ajedrez. Hoy día el ajedrez casi como queda como una especie de simplemente juego de mesa, ¿no? O se hacía con las damas. Recuerda que hay un libro de Gilles Deleuze y de Guattari, 1000 mesetas, donde se trabaja el tema de la máquina de guerra, que es el tema del juego del ajedrez y del juego del Go. Y el juego del Go te explica el tema de las guerras contemporáneas, ¿no? De las guerras de guerrillas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo contemporáneo? Es exactamente lo mismo. Hemos reemplazado unas tecnologías de plataforma, unos juegos de plataforma, a unos juegos electrónicos donde hay muchas más decisiones que tomar, ¿no? Y por lo tanto hay un modelo detrás de gobierno, ¿no? Bien, a ver, hemos llegado a la última pregunta. Dice, la ciencia ficción, tanto en el cine como la literatura, es un modo de expresión cultural que siempre ha sido cuestionado por los académicos. Sin embargo, su manifestación provoca que la creatividad se desarrolle en su máxima forma y sin limitaciones. Frente a ello, es posible que se extraigan algunos elementos de la ciencia ficción para que sean incorporados en los estudios literarios. Bueno, hay dos cosas en la pregunta, ¿no? La primera, es verdad que la ciencia ficción de un tiempo a esta parte ha cobrado una hegemonía interesante. Y digo hegemonía en el sentido de que comienza a pensarse con ese modelo en el mundo contemporáneo, además, ¿no? Recientemente leí una noticia o una entrevista, o no me acuerdo bien, en internet, donde incluso en ciertos lugares, países europeos, estaban llamando como asesores a escritores de ciencia ficción para ayudar a estrategias de futuro para el gobierno. ¿Ya? Entonces, significa eso que prácticamente la ciencia ficción no se queda simplemente en la aventura, en el desarrollo de un mundo hipotético posible, lo que tú quieras, sino que también ayuda a pensar prácticamente en tono prospectivo lo que podría suceder en la realidad. Entonces, alguna vez aplicando, digamos, los modelos de la ciencia ficción, de la narrativa de la ciencia ficción, hice un par de experimentos en clases, por ejemplo, con estudiantes, para que hagan prospectiva narrativa, o sea, usando la narrativa de la ciencia ficción, para que hagan perspectiva sobre lo que podría ser Ecuador de aquí al año 3000, por ejemplo. Entonces, como esos son experimentos que no son nada novedosos, naturalmente, pero me interesaba ver y abrir a los chicos la experiencia de que, miren, piensen ustedes que la ciencia ficción no es aventuras, es también una forma de pensar qué pasaría si de aquí a quién sabe, a 100 o 200 años,
no sé, pues haya cambiado la naturaleza, haya cambiado los animales, hayamos crecido de otra manera, ¿no? Nuestro cuerpo se haya desarrollado de otra manera. Entonces, hoy día prácticamente el tema de la prospectiva se ha vuelto un tema fundamental de las políticas públicas, ¿no? Incluso que hay una maestría en otra universidad donde se trabaja prospectiva, ¿ya? Entonces, imaginarás que el tema de la ciencia ficción es, en definitiva, la prospectiva, ¿no? Que ese es un tema fundamental. Ahora, la otra cosa es la creatividad también, ¿no? Porque para ser prospectivo tienes que ser creativo. O sea, no puedes tú pensar con los modelos contemporáneos, tienes que romper con los paradigmas. Y cuando se hace literatura, al mismo tiempo que cuando se hace pensamiento creativo, pues prácticamente estamos rompiendo paradigmas, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de esto, ¿no? Ahora, dice, tú en la última parte de tu pregunta me estás planteando si se pueden incorporar algunos elementos de la ciencia ficción para los estudios literarios. De hecho, más yo diría lo contrario, ¿no? Los estudios literarios se benefician mucho ahora de los estudios de la ciencia ficción, ¿ya? Porque de alguna manera te permite entender cómo el campo literario se ha ampliado mucho más, ¿ya? Tú verás, por ejemplo, ahora que ya hay una corriente muy interesante en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, de pensadores, de académicos que están comenzando a hablar de la ciencia ficción ya no como una literatura escapista, sino como una literatura de carácter interesante. Y se están discutiendo poéticas alrededor de eso, ¿no? O sea, es decir, cómo ciertos autores trabajan sus estéticas, cómo las explicarían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es interesante ver, ¿no? Cómo los autores se explican a sí mismos, ¿no? Como si fueran también creadores de estéticas contemporáneas, ¿no? Ahora, lo interesante también es que la ciencia ficción andina, por ejemplo, y latinoamericana, evidentemente no tiene que ver así al 100% con la literatura anglosajona, por lo tanto tiene otro carácter, ¿no? Y ese es un poco también el interés de las investigaciones contemporáneas, ¿no? Y de la poética que se está sacando en ese contexto. Entonces yo creo que ahí se está trabajando bastante. Hemos sacado, por ejemplo, ya con la editorial Beubert, hemos sacado de España, se están sacando estudios sobre el tema de la historia de la ciencia ficción latinoamericana. Seguramente en Perú encontrarás los libros que ya salió el primer tomo, del cual hay cantidad enorme de estudios y de aproximaciones, y va a salir otro a fin de año, ¿no? Y al mismo tiempo, hay otro publicado recientemente en Estados Unidos sobre las estéticas de la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Publicado por esta editorial Peter Lang. Entonces, fíjate que ya no estamos a la saga, ¿no? Ya no estamos diciendo, miren, había habido, ¿no? O sea, los anglosajones siguen haciendo ellos esas cosas de ciencia ficción. No, los estudios literarios actuales ahora están diciendo, no, estudiemos ese campo, ¿no? Y también la literatura fantástica, que creo que es más interesante, ¿no? Ya dejemos de lado la literatura realista, que se sigue haciendo. Dejemos de lado la literatura, digamos, de carácter social, que ya hace tiempo ya se ha abandonado. Alguna gente está intentando todavía dialogar sobre el tema indígena, porque claro, la emergencia indígena todavía sigue siendo bastante notable, ¿no? Y eso cabe relevar, ¿no? Entonces ya le están llamando a neoindigenismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, cómo va cambiando el canon, ¿no? Y eso es lo importante de los estudios literarios. Listo, doctor Iván. Entonces, habiendo ya resuelto las 5 interrogantes, ¿no? Ya doy por finalizada la entrevista. Reitero nuevamente, ¿no? Un poco redundante, pero reitero mis agradecimientos, ¿no? Por su colaboración, por su tiempo, por la molestia quizá de haber leído las preguntas, haber compactado una fecha, ¿no? Y bueno, como le dije, el propósito de esta entrevista es que termine finalmente en una publicación en revista indexada. Y bueno, ya le estaré avisando sobre el proceso, ¿no? Normalmente estas evaluaciones demoran a veces entre 6 a 8 meses, 10 meses, pero de todas maneras, una publicación de este tipo de conocimiento que usted me ha brindado en esta oportunidad va a ser muy provechosa, ¿no? En el campo académico y literario. Chévere, Jesús, gracias más bien por conocerte. Y más bien ahí estamos en contacto para seguir haciendo cosas interesantes en el futuro. Y capaz que podemos escribir algo también juntos. Mira, ¿No? sí, claro. Ya, listo, Entonces, Jesús. Gracias por todo, ¿eh? listo, adiós, muchas Un gracias. gusto. Adiós, chao.